Al-Qaeda y ISIS no desaparecieron. Años pasaron, mas estas dos maldichas organizaciones del movimiento islam político no desaparecieron, malgrado que los países europeos y los Estados Unidos miraron de arrancar sus raíces en atacándolos en Afganistán, en el Irak, en la Siria y más. Se cuenta que en la dal cabo batalla contra el ISIS en Mosul, los americanos, los franceses y los ingleses mataron miles de gente sin tener piedad de los civiles de la ciudad. Sobre lo que declararon los investigadores de la lucha contra los terroristas musulmanos sunitos, en Mosul más de 50,000 civiles fueron matados sin distinción de sus pertenencias. Los aliados occidentales no se preocuparon del todo si los ciudadanos eran partisanos o no del ISIS. Hubo un masacre general donde aedados, mujeres y criaturas fueron matados. Así se miró de a limpiar la gangrena islamista. El mundo democrático aplaudió la desaparición del Estado Islámico sin rendiéndose cuenta del genocidio cometido a su nombre. Mas la realidad actual nos indica el contrario. Estas dos organizaciones continúan a existir. Ellas miran de organizar en el Occidente, especialmente en los Estados Unidos, en la Inglaterra, en la Francia y además en los países musulmanes del Medio Oriente, tal la Turquía y más, a través de los medios sociales, de topar individuales musulmanos para endoctrinarlos a hacer ataques terroristas. Las organizaciones contraterroristas a través del mundo miran de stopar este fenómeno, más difícil de poder impedir todas las amenazas que vemos hoy en día. El ISIS opera por lo más a través de los medios sociales y es difícil de solventarlos. Por dos razones es difícil de meterse en contacto con ellos. La primera es que miran de escoger el candidato, de informarse sobre él si puede ser un espión y de refusar un chat con personas que les parece ser sin interés a sus causas. Y la segunda, controlar si el candidato no appartiene a grupos enemigos del ISIS. Michel Barak, investigador en la Universidad Reichman de Herzliya, Israel, mozambesa que el famoso Rocket Chat es un instrumento usado por estas dos organizaciones. El sistema tiene camaretas internas de chat donde topan nuevos candidatos. En despartes hay Discord, otro instrumento que les sirve a nuevos partisanos a empezarse en cómo participar a los rangos del ISIS. Sobre Al-Qaeda, Michel Barak dice que cabe ver el ejemplo del Inspire, magazine escrito en 3 lenguas diferentes, el cual facilita para los que no conocen el árabe de entender cómo planificar ataques terroristas a través del mundo, a fabricar explosivos y cómo escoger la gente que se debe suprimir. Barak explicita que el magazine Inspire sirve a topar lodos asolados que se interesan a la causa del Al-Qaeda y que viven en países occidentales con pasaportes de estos países. Se ve situación semejante entre los lodos asolados que viven en las zonas MENA, Medio Oriente, África del Norte,
y que se interesan al terrorismo. En despartes de esto, las dos organizaciones topan nuevos candidatos en usando varias métodas diferentes, como los discursos radicalistas hechos en las mezquitas y en las prisiones donde la población salafista es importante, de demandar a miembros de la organización de hacer presión sobre amigos y parientes mancebos para que se engajen en el radicalismo contra la sociedad europea en la cual viven y que se les asemeja diferentes de las suyas. ISIS y Al-Qaeda miran de embabucar la diáspora árabe viviendo en Europa a convencerla que el yihadismo es el solo remedio para las inigualdades raciales y sociales existentes en verso los musulmanes. Misma reacción se ve en los Estados Unidos, donde ISIS mira de engañar inmigrantes somalianos viviendo en Minnesota. ISIS y Al-Qaeda, después del ataque del Hamas del 7 de octubre, empezaron a apoyar significativamente sus informaciones en las plataformas sociales llamando a destruir Israel. La Gaceta Voice of Khorasan, en respuesta a la guerra de Gaza, publicó un manual operativo cómo obrar para cometer un genocidio judío y que los musulmanes viviendo en el occidente ataquen las sinagogas y los centros culturales judíos. Al-Qaeda demanda a los palestinos de levantarse contra el rey de Jordania y así mirar a atacar Israel a través del Jordano. Al-Qaeda se declara enemigo del presidente Fatah el-Sisi de Egipto y de la Arabia Saudita, que pretenden ser aliados de Israel. ISIS en Turquía grupo se organizó en Turquía, grupo que organizó el ataque de Moscú, que en pasadas dejó cientos de muertos, se enfuerteció en la Anatolia, donde organiza las finanzas para ayudar a los refugiados afganos viniendo del Irán. Desde 2014, la Turquía permitió a muchos yihadistas viniendo de diferentes lugares de entrar en el país sin que se preocupen de ser arrestados, los cuales pasaron y pasan a la Siria para juntarse a los miembros del ISIS. Malhorosamente, el mundo no se rende cuenta de la gravedad de los sabotajes y de los ataques mortales que estas dos organizaciones enemigas de la democracia están aparejando en los tiempos venideros con el ayuda financiera de los fundamentalistas árabes ricos gracias al petróleo, tal el Qatar y el Kuwait. Desde poco tiempo, los saudianos dejaron de ayudarlos, mas el Irán, malgrado su dificultad política interna, continúa a tener relaciones con sus enemigos sunitos.